Hola a todos, bienvenidos a Alchemisi, el lugar donde la química se vuelve clara y fácil de entender. ¿Alguna vez te has preguntado qué diferencia real hay entre el agua pura que bebes y esa gaseosa llena de burbujas? A simple vista parece obvio, pero químicamente una es una identidad solitaria y la otra una verdadera fiesta de componentes. Hoy vamos a descubrirlo juntos. En este video vamos a entender las sustancias puras, las mezclas y los métodos de separación. Comencemos. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una sustancia pura? Una sustancia pura es aquella que es homogénea en toda su extensión, es decir, tiene la misma composición química en todas sus partes. No está mezclada con otras sustancias y posee propiedades constantes a una temperatura y presión determinadas. Ejemplos clásicos son el oro, el agua destilada y el cobre. En química generalmente idealizamos las sustancias como puras para poder trabajar con sus propiedades de manera precisa. Ahora bien, las sustancias puras se dividen en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los elementos que están formados por un solo tipo de átomo, como un diamante o una cadena de plata. Por otro lado están los compuestos, que son sustancias formadas por dos o más elementos unidos químicamente, como el alcohol etílico y la sal de mesa. Ojo con esta última clasificación. Aunque los compuestos tengan más de un elemento, siguen siendo una sola sustancia pura porque su composición es fija e invariable. Y un dato muy importante, las sustancias puras no pueden descomponerse en sustancias más simples usando métodos físicos. Para separarlas se necesitan métodos químicos. Conociendo lo que es una sustancia pura, ahora adentrémonos en algo más cotidiano: las mezclas. Una mezcla es el resultado de unir dos o más sustancias sin que ocurra ninguna reacción química entre ellas. Es decir, las sustancias mantienen su identidad. Su composición no es fija y puede variar. Además, las propiedades físicas de la mezcla dependen de qué sustancias la forman y en qué proporción se encuentran. Al igual que las sustancias puras, las mezclas también se clasifican en dos grupos. Primero están las mezclas heterogéneas o mecánicas, donde se pueden distinguir a simple vista los componentes que la forman. Por ejemplo, arena con agua o aceite con vinagre. Si miras bien puedes ver que son cosas distintas conviviendo juntas. En segundo lugar tenemos las mezclas homogéneas o disoluciones, donde los componentes no se distinguen a simple vista porque están distribuidos de manera uniforme. El ejemplo más común es el agua con azúcar o el café con agua. Y algo que tienen en común ambos tipos de mezcla es que sus componentes sí pueden separarse usando métodos físicos. Justo eso es lo que veremos a continuación. Para separar los componentes de una mezcla, necesitamos aprovechar alguna diferencia en sus propiedades físicas, como el estado de agregación, la solubilidad en agua u otro disolvente, o la temperatura de ebullición. Los métodos más comunes son la decantación, la filtración, la vaporización y la destilación. Veamos cada uno. La decantación consiste básicamente en trasvasar. Se usa para separar mezclas de dos tipos. El primero es líquido con líquido. Ambos líquidos no se mezclan entre sí, es decir, son inmiscibles y tienen densidades distintas. El más denso queda abajo y el menos denso queda arriba. El segundo es líquido con sólido. El sólido es prácticamente insoluble en el líquido, así que con un poco de tiempo se deposita en el fondo. En el laboratorio, para el caso líquido-líquido, se utiliza un embudo de separación o embudo de decantación. Un ejemplo cotidiano es la mezcla de agua y aceite. Aquí vemos el embudo de decantación con la mezcla lista. Arriba está el aceite, que es menos denso y de color amarillo, y abajo está el agua, que es más densa y transparente. Como son inmiscibles, es decir, no se mezclan, se separan naturalmente en dos capas. Ahora abrimos la llave del embudo. El agua, al estar abajo y ser más densa, cae primero hacia el beaker. Controlamos el flujo con la llave para que caiga solo el líquido del fondo. ¡Listo! El agua quedó en el beaker de abajo y el aceite quedó solo en el embudo arriba. Hemos separado completamente los dos líquidos usando únicamente la diferencia de densidades, sin reacciones químicas, solo física pura. La filtración consiste en pasar una mezcla a través de un filtro para retener los sólidos y dejar pasar el líquido. Se usa cuando el sólido es prácticamente insoluble en el líquido. En el laboratorio, el papel de filtro es el material más común para esto. Un ejemplo que todos conocemos es el filtro del café. El agua pasa, pero los granos molidos quedan retenidos. Ahora, un ejemplo. Antes de filtrar, preparamos la mezcla. Tenemos un líquido con partículas sólidas en suspensión, en este caso arena con agua.
También preparamos el embudo con el papel de filtro dentro, que es la clave de este método. El papel tiene poros microscópicos que dejarán pasar el líquido, pero retendrán el sólido. Ahora vertemos la mezcla sobre el embudo con el papel de filtro. El líquido, que llamamos filtrado, atraviesa los poros del papel y cae al beaker. Las partículas sólidas, en cambio, son demasiado grandes para pasar y quedan retenidas en el papel. Y listo. En el papel quedó el residuo sólido, que es la arena, y en el beaker tenemos el filtrado, que es el agua limpia. Hemos separado completamente el sólido del líquido usando solo un filtro. Simple, pero muy efectivo. La vaporización es el paso de una sustancia del estado líquido al estado gaseoso. Se usa para separar mezclas homogéneas que contienen un sólido disuelto en un líquido. El proceso consiste en calentar la mezcla hasta que el líquido se evapore, dejando atrás el sólido. A continuación te muestro. Tenemos la mezcla lista, un sólido disuelto en un líquido, como sal o azúcar en agua. A simple vista parece solo líquido porque el sólido está completamente disuelto. Encendemos el mechero Bunsen para comenzar a calentar. Al calentar, el líquido alcanza su punto de ebullición y comienza a evaporarse, escapando en forma de vapor. El sólido disuelto, en cambio, no puede evaporarse porque su temperatura de ebullición es muchísimo más alta, así que se queda atrás. Una vez que todo el líquido se evaporó, solo queda el residuo sólido en el fondo del beaker. Lo que era invisible, ahora es visible. Hemos recuperado el sólido puro usando solo calor. Finalmente, la destilación es similar a la vaporización, pero más sofisticada. Se usa principalmente para separar mezclas homogéneas de líquidos que tienen temperaturas de ebullición distintas. El proceso consiste en calentar la mezcla para que el líquido con menor temperatura de ebullición se evapore primero. Luego ese vapor se enfría y condensa, y se recolecta por separado. Así se obtiene cada componente puro. Y con eso cerramos el primer video de Alchemisi. Aprendiste qué es una sustancia pura, cómo se clasifican, qué son las mezclas, sus tipos y los 4 métodos físicos más importantes para separar sus componentes. Recuerda, la química está en todas partes, desde el café de la mañana hasta el aceite de tu cocina. Ahora ya sabes cómo la ciencia los distingue y los separa. Si este video te resultó útil, dale like y suscríbete a Alchemisi para no perderte los próximos videos. Y si te quedó alguna duda, déjala en los comentarios. Con gusto te respondo. Nos vemos en el próximo video.